Son muchos los documentos históricos que recogen los detalles de uno de los eventos más trágicos y funestos de la historia del hombre, como fue la Segunda Guerra Mundial. Pero entre todos ellos, especial atención merecen las Brujas de la Noche, un escuadrón de mujeres soviéticas que, armadas de coraje y valentía, supieron hacer frente a las tropas nazis, generándoles verdadero terror. Bajo el nombre de Nachtshetzen se reconoce a un poderoso escuadrón de bombarderos soviéticos que aterrorizó a las tropas alemanas. Su particularidad: eran piloteados en exclusiva por mujeres, que se desplazaban al amparo de la oscuridad. El 588 Regimiento de Bombardeo Nocturno era la identificación oficial de este grupo que desafió la congelación y la artillería enemiga en los cielos, mientras que al mismo tiempo debían enfrentarse a los comentarios incrédulos de sus compañeros del sexo masculino. El contexto del nacimiento de las temidas Brujas de la Noche se dio en el año 1941, en el marco del desarrollo de la Operación Barbarroja. Fue entonces cuando las potencias del eje irrumpieron en Rusia, empleando una fuerza invasora descomunal. La situación de la Unión Soviética era tremenda. Leningrado estaba sitiada y el Ejército Rojo no alcanzaba a cumplir los requerimientos. Apenas allí, sus comandantes tuvieron, por obligación, que despojarse de los prejuicios que hasta entonces habían mantenido y permitir a las mujeres el acceso a las filas de combate. Entre las Brujas de la Noche más conocidas estuvieron Polina Oslipenko, Valentina Grodzuk-Batres y María Raskova. Hablar de las Brujas de la Noche es hacer referencia a un grupo de temerarias y valientes mujeres que lograron hacer frente a las tropas nazis. Sus estadísticas de combate alcanzan las más de 24.000 incursiones nocturnas a territorio enemigo desde 1942, lo que hizo a 23 de ellas merecedoras del título honorífico de héroes de la Unión Soviética y algunos monumentos conmemorativos. Solían volar en grupos de 3 y haciendo un círculo con el que distraían a los enemigos, mientras que otro avión disparaba por sorpresa. También se destacaba el hecho de que la media de edad de estas mujeres aviadoras era de tan solo 22 años. La historia más popular entre las Brujas de la Noche es la de Marina Raskova. Esta mujer fue una de las pioneras en hacer el trayecto sin escala más largo hasta entonces, de 6.000 kilómetros. Gracias a sus habilidades militares y como aviadora, consiguió el respeto y apoyo de Stalin, con lo que también se ganó el permiso de crear regimientos, tal como una veterana de guerra e instructora de vuelo. Así fue como creó un total de 3 regimientos exclusivamente femeninos, que sumados llegarían a unas 400 mujeres. En sus entrenamientos, Marina no solo enseñaba técnica militar, sino también valentía y arrojo. Con tesón preguntaba a sus chicas si temían recibir un disparo y morir, a lo que las jóvenes contestaban: no me matarán si disparo yo primero. Entre los regimientos organizados por Raskova, el más popular fue el bombardeo nocturno, que con sus acciones aterrorizó a las tropas nazis. Otra de las integrantes destacadas de las Brujas de la Noche fue Lidia Litviak. A ella se le conoció popularmente como la Rosa Blanca de Stalingrado. Esta joven no solo gustaba de recoger flores silvestres por las praderas rusas, sino que también dibujó una flor blanca en el cristal de su avión, que se convertiría en su compañero más entrañable. Durante sus avesadas maniobras, Lidia consiguió derribar más de 2 aviones de caza nazi. Tanto respeto, terror y odio generaron los alemanes con esta integrante, que la terminaron haciendo una emboscada con 8 aviones a la vez, en la que moriría teniendo apenas 22 años. Otro elemento muy interesante en la historia de las Brujas de la Noche eran las características de sus entrenamientos. En general, los pilotos de guerra debían ser preparados por años. Primero recibían formación teórica y luego pasaban a sus primeras experiencias en el aire. Pero la guerra apremiaba y el ejército ruso necesitaba sumar nuevos miembros. Así que estas mujeres fueron reclutadas y entrenadas en apenas pocos meses, en la que se les proporcionó entrenamiento físico, así como un curso intensivo en tácticas de combate.
Y lejos de lo que podría creerse, las brujas de la noche no piloteaban portentos armamentísticos ni mucho menos. Todas las hazañas conseguidas por estas mujeres fue a bordo de rudimentarios y simples Polikarpov U-2, un tipo de avión biplano muy sencillo que se utilizaba para prácticas de vuelo y la fumigación en los campos. Eran máquinas lentas, hechas con madera, sin radio ni paracaídas, poco más que escobas voladoras. A pesar de todo, resultaban mucho más maniobrables, ágiles y con la facultad de volar muy bajo, casi entre los bosques. No tenían más que apagar sus motores para que su ronroneo no se escuchara en el momento justo, y entonces dejar caer las bombas que se contabilizaban por más de 3.000 toneladas de explosivos. Pero no todas salieron con vida. El escuadrón de brujas nocturnas perdió a 32 pilotos, incluida la coronel María Raskova, cuando fue enviada a la línea del frente. A su muerte se celebró el primer funeral de Estado de la Segunda Guerra Mundial, y sus cenizas fueron enterradas en el Kremlin. Mientras tanto, otras 23 pilotos, entre ellas la legendaria Nadezhda Popova, obtuvieron el prestigioso título de Héroe de la Unión Soviética. Sin embargo, las brujas nocturnas fueron excluidas del desfile del Día de Victoria en Moscú, y algunas de ellas nunca fueron homenajeadas. Si no conocías la historia y te gustó el video, danos un me gusta, suscríbete al canal y ayúdanos a seguir creciendo para crear contenido y poder contar las historias más curiosas que vale la pena recordar.